Buenos días para todos. El día de hoy, encomendados en la misericordia y en la gracia del Señor Jesucristo, vamos a abordar un tema que es simple, pero es quizás de los más difíciles que hay por abordar. Hoy vamos a abordar el tema de la santidad. Hemos venido hablando sobre lo que implica la santidad y de cómo deliberadamente hemos perdido el norte respecto de lo que dice la palabra de Dios. Te encomendamos, Padre, este tiempo, clamamos por tu presencia, para que tu Santo Espíritu more en nosotros, para que tu palabra fluya a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras. Clamamos, Señor, para que tengas misericordia del mundo, de mí, para que tu Santo Espíritu ministre y obre en nuestras vidas. Padre, te clamamos presentando ante ti nuestras faltas, errores, equivocaciones, esas decisiones erradas que tomamos con frecuencia, esas equivocaciones que deliberadamente tomamos, apoyados en nuestra propia sabiduría. Permítenos, Señor, recibir la orientación de tu Santo Espíritu. Permítenos obrar conforme tu palabra. Permítenos creer, Señor, como tú nos pides que creamos en ti. Te entregamos este tiempo a las personas que nos acompañan. Te entregamos, Señor, nuestra disposición. A ti, Padre, sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, hoy y siempre, por todos los siglos, Padre. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, ¿qué es realmente andar en santidad? No se trata, como lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, de yo no robo, yo no mato, luego yo soy bueno. Yo creo que cuando revisamos en una de nuestras charlas anteriores, hace 2 o 3 charlas atrás, veíamos que no solamente son los mandamientos, no solamente es no robar y no matar. Veíamos y analizábamos cómo dentro de los 10 mandamientos veníamos drásticamente colgados, veníamos con unos incumplimientos sistemáticos de lo que allí se estaba presentando. No solo en el decálogo, sino en las ordenanzas, en los mandatos, en todo lo que la palabra nos tiene para cumplir y poder llegar a ese estado de santidad. Y recordemos que la palabra es clara y es enfática. Y es que cuando nosotros determinamos que vamos a creer en Dios, necesitamos creer como Dios nos pide que creamos en Él. Es decir, atendiendo con lujo de detalle no solo sus mandamientos, sino sus mandatos, sus ordenanzas. Y es allí precisamente donde nuestra santidad empieza a perder eficiencia. Es allí donde esta condición de santidad que nos exige Dios empieza a desaparecer de nuestras vidas y cómodamente nos vamos adaptando a una vida sin santidad. Yo pensaría que vale la pena adherirnos completamente a la palabra de Dios para poder conocer más allá del decálogo contenido en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Yo creo que vale la pena digerir palabra a palabra lo que la escritura nos está diciendo. La única manera que tendríamos de mantener nuestra santidad en un mundo un tanto
convulsionado como el que estamos viviendo, sería conociendo con mucho detalle lo que Dios nos dice a través de su palabra, conociendo sus ordenanzas, sus mandatos, conociendo su voluntad, conociendo su personalidad. En la medida en que conocemos la personalidad de Dios, en la medida en que conocemos el carácter de Dios, lo cual solo es posible a través de la palabra. Entonces tendremos más elementos para no decepcionar a Dios con nuestra existencia. En otras palabras, para poder mantener la santidad. Que sea el desarrollo de esta temática una invitación abierta a que cada uno de nosotros empiece a revisar en qué hemos dejado la santidad de lado para seguir nuestra propia voluntad, nuestro capricho, nuestro deseo, dejando de lado lo que Dios muy claramente nos establece a través de su palabra. Para poder hablar de santidad, yo creo que es fundamental entrar a contextualizarnos dentro de la misma palabra y que sea la palabra la que nos guíe en el contenido de la santidad. Vamos, por favor, a Éxodo 39:30. Éxodo 39:30. Éxodo 39:30 en la versión Reina Valera dice: Éxodo 39:30 dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sellos, santidad a Jehová. Desde el pueblo de Israel salió de Egipto, se buscó una serie de señales que permitieran establecer que habíamos estado y permanecido en santidad. Pero bien conocemos en qué pararon las cosas. Más allá de la apariencia, más allá de una serie de rituales, de comportamientos que nos permitan estar creyendo en que estamos en santidad, el desarrollo de las cosas nos va perdiendo el norte, nos va llevando por un camino que no es el de la santidad, aun cuando podamos manifestarlo como lo hacía el pueblo de Israel. Y esto ocurre precisamente porque en un acto de idolatría hacia nosotros mismos, sobreponemos nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra necesidad por encima del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del requerimiento de Dios a nuestra existencia. Y es ahí, como les decía, donde empezamos a acomodarnos, casi que podríamos decir a una santidad de bolsillo, una santidad que es tan relativa que se ajusta o se acomoda dependiendo de la condición que tenemos. Una santidad que parece ser elástica, una santidad de bolsillo. Qué triste. Esto me recuerda a Apocalipsis, me recuerda a Santiago. Santiago porque decía
que no podíamos ser como la ola del mar que era arrastrada de un lado al otro. Que quien tal hiciera, ni pensara que iba a obtener cosa alguna de Dios. O Apocalipsis, cuando dice, porque no fuisteis cálidos ni fríos, sino tibios, el día del juicio os vomitaré. Hay que tomar partido. ¿No somos o no somos? Qué tremendo. Vamos, por favor, a Isaías 35:8. Isaías 35:8. Isaías 35:8. Pues dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Llega como un fresquito al alma con este versículo. Miren qué extraordinario. El camino está trazado. Se llama santidad. Quienes anden o andemos en este camino, miren qué interesante lo que dice la palabra. Por torpe que sea, no se extraviará. Es tan claramente contundente, es tan tremendamente poderoso el trasfondo de este versículo que, wow. Es decir, andar en santidad tiene una connotación adicional. Y es que cuando usted anda en santidad, no importa si entendió o no entendió, porque no se va a perder. La santidad es la forma a través de la cual usted guía su vida. Es su brújula, es su camino. Y no es posible mantener la santidad estando quieto y de brazos cruzados esperando a que el mundo pase. Hay que avanzar en el camino. Hay que crecer en el camino de la santidad. Y solo cuando yo hago esto, no me extravío. Por torpe que sea, voy a llegar. ¿A dónde? A la vida eterna en Cristo. Obviamente, también funciona la visconversa. Es decir, si usted no camina en santidad, usted, por muy avispado que sea, se va a extraviar. Por supuesto. Eso es lo que la Biblia llama la necedad del hombre. Ser necio, ser insensato. Creo que con este versículo ya libramos la madrugada, libramos la levantada de hoy. Ya nos dieron la clave. Simple, simple. Ande en santidad y usted no se pierde. Simplemente simple, ande en santidad. El problema es qué tan fácil es andar en santidad. Qué tan fácil es cumplir todo lo que Dios nos pide que cumplamos. Simple, sí. Difícil, mucho. Fácil, para nada. Vamos, por favor, en la palabra a Zacarías
14:20. Ahí al final del Antiguo Testamento. Zacarías 14:20. Dice Zacarías 14:20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Ciertamente, el profeta Zacarías nos está hablando de el fin de los tiempos. Y solo aquellos que anduvieron o anduvimos en santidad podremos ingresar a la casa de Dios. Más que pensar en una meta, es caminar por el camino de la santidad. Y no nos extraviaremos para llegar a la casa de Dios. O sea, es todo hilado para poder saber cuál es el debido proceso, cuál es el procedimiento, cuál es la metodología para llegar precisamente a donde Dios nos dice que debemos llegar. Wow. O sea, no hay forma de que nos extraviemos, no hay forma de que digamos, es que a mí no me dijeron. No, a usted sí le dijeron. ¿Y usted prestó atención? Es que yo no sabía. Usted sí sabía. Entonces, ¿qué pasó? ¿No pudo, no quiso o qué fue? O se dedicó a creerse a sí mismo que usted no mata y usted no roba y por eso es bueno. Dios. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses 3:13. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Aquí le dieron una respuesta clarísima y contundente. Y es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted para qué necesita andar en santidad? Sí, para llegar a la casa de Dios y todo. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de llegar a la casa de Dios? ¿Por qué caminar en santidad para no extraviarse y llegar a la casa de Dios? ¿Para qué? La respuesta es traslúcida, clara. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, para que cuando usted esté en la casa del Padre y usted se presente ante el Padre, que es Dios, su corazón se ha visto irreprensible. Para que cuando lleguen esas bodas del Cordero, en la venida de Cristo, usted pueda asistir confiado. Y cuando vea al Padre, pueda verlo de frente. Para eso es que usted está en santidad, no más. Esa es la razón de ser de la vida de todos. Andar en santidad. Usted no vive para el mundo. Usted no vive para hacer dinero. Usted no vive para asegurar el futuro. El futuro no tiene seguro. Usted puede programar el resto de su vida y si se muere hoy, y si muere en media hora,
Y si no amanece, no depende de usted. No depende de usted. Luego el sentido de la vida se lo da Dios, no se lo da usted. Eso es santidad. Es estar desde aquí trabajando para llegar a la presencia de Dios sin represión. Para mí es totalmente claro, es contundente, es traslúcido lo que Dios nos está pidiendo, lo que nos está ofreciendo. Lo que pasa es que en ocasiones somos obtusos de mente, somos torpes por instinto, por naturaleza pecadores, necios. Pero que es claro, es claro. Vamos por favor a Hebreos 12:10. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí hay una ampliación a lo que acabamos de leer, a lo que venimos leyendo. Y es que más allá de las disciplinas, más allá de lo que el mundo nos dice como orden, nos impone como orden, como procedimiento, más allá de todo esto, está la ordenanza y la voluntad del Padre. Dice la palabra, no nos es provechoso lo que nos enseña y lo que nos exige el hombre. Es mejor participar de la santidad de Dios para poder precisamente presentarnos ante Él. Ese es el objetivo central. Ese es el objetivo básico, fundamental de la vida. Estar para Dios, no al revés, como muchos creen. Que Dios esté para nosotros. Al revés. Somos nosotros para Dios. Es Dios. No es posible andar si no tenemos un norte claro. Ahora bien, si no falta quien diga, no, pero es que yo no creo en Dios, es que tal. La verdad es que si usted es de los que cree que Dios no existe o que Dios maneja otros lineamientos diferentes a los de la palabra, yo creo que este video no es para usted. Yo creo que es mejor buscar otras opciones. Pero si usted cree que Dios es el Señor, que Dios es Dios soberano, es todopoderoso, entonces está en el lugar correcto. Estudiando, conociendo la palabra de Dios. Vamos por favor a 1 Pedro 2:9, primera epístola, Pedro 2:9. Está ahí al ladito de Hebreos y de Santiago. 1 Pedro 2:9, la cual dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, aquí se empieza a enredar un poco la cosa. Se empieza a enredar por una razón muy sencilla. Porque lo que nos deja claro este versículo es que nosotros no somos dueños de nosotros.
no nos pertenecemos, no somos nuestros. Si decidimos andar en santidad, si aceptamos el reto de andar en santidad, ya no somos nuestros, ya somos de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra, porque Él pagó por nosotros. Y no solamente pagó por nosotros, sino que nos hizo sacerdocio santo, nos hizo apartados para Él. Nos sacó del mundo de las tinieblas, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la enfermedad, para que fuéramos real sacerdocio, nación santa. Este tema de la santidad da tanto de largo como de ancho. Y aquí yo creo que nos podríamos quedar muchos días, años, hablando del tema de la santidad y nos quedaría faltando. Vamos a tratar de abordarla de una manera un poco más práctica, con la ayuda del Señor. En la próxima reunión estaremos hablando de la santidad de Dios. Posterior a ello estaremos hablando de las ordenanzas a través de los cuales Dios nos exige, demanda a nosotros esa santidad. Y por último, empezaremos a ver cómo desarrollar esa santidad, cómo lograr esa santificación en un mundo convulso como el que tenemos. Que el Señor les guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos acompañe en nuestra labor del día de hoy. Que el Señor nos guíe, nos ministre, nos fortalezca. Que en nuestros hogares, en aquellos que están aquí representados, el Señor derrame misericordia, derrame su guía, el amor, que nos permita conocer su palabra, que nos permita implementarla en nuestra vida. Padre, te clamamos en agradecimiento por cuanto nos has traído a tu presencia. Ten misericordia a nosotros y de los demás. Ten misericordia a aquellos que no tienen alimento físico ni espiritual a esta hora. Padre, ten misericordia de los que no te conocen. Guíanos, oriéntanos, ministranos y fortalécenos, Padre. Aquí oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, en nuestro hermano mayor,